Buenos días. Miguel Ángel, como siempre, un gusto saludarte. Muchas gracias. Bueno, pues queríamos conocer cuál es la dimensión que tuvo en materia de daños el tema de los movimientos telúricos de hace unos días. Pues Miguel Ángel, afortunadamente las estructuras de las distintas escuelas, de las más de 11,000 escuelas públicas que operan en Jalisco, 13,000 contando también a las privadas, se desempeñó bien, se desempeñó correctamente. Sin duda tuvimos incidentes, sobre todo hacia el sur del estado. Tuvimos alrededor de 3 bardas caídas, algunas cuarteaduras que son sospechosas y que nos obligaron a dejar de brindar el servicio educativo en esas partes de las escuelas. Solo en una escuela tuvimos la necesidad de toda la escuela considerarla como una escuela a demolición. Esto en Tolimán, al sur del estado, que es donde más fuerte se sintió. También tenemos algunas afectaciones en Pihuamo. Pero en términos generales, la infraestructura educativa en términos del impacto sísmico fue favorable. Evidentemente hay mucho que hacer en temas de infraestructura, pero no por el sismo, sino por el deterioro que se tiene después de 4 o 5 décadas, que es donde se construyeron la mayoría de las escuelas en Jalisco cuando tuvimos el boom poblacional. Y hoy pues vamos en esa ruta, ¿no? Con el fideicomiso, este acuerdo entre empresarios y el gobierno del estado para que pudiéramos contar con 1% del impuesto sobre la nómina exclusivamente para escuelas, nos ha ayudado mucho a acercarnos a una pues revitalización integral de las escuelas. Llevamos más de 1,100 escuelas, este año 351 escuelas intervenidas y bueno, sin duda en donde deja un efecto muy grande esta experiencia del sismo fue en la preparación. Fue muy singular el hecho de que el día del sismo estábamos practicando los protocolos, haciendo los simulacros respectivos. Me tocó estar en una escuela donde se realizó de manera muy fluida y muy adecuada el sismo, y después en otra en donde ya no era un simulacro, sino que era una situación real, y las cuadrillas de protección civil escolar, tantos años de estar practicando, dan frutos. La mayoría de las escuelas la realizaron impecablemente, siempre poniendo la seguridad de los niños y de las niñas, y bueno, pues no podemos perder eso. Hemos estado también escuchando con mucha atención estas ideas de las alertas sísmicas para las escuelas, una cuestión compleja porque las alertas sísmicas dan una notificación de tiempo muy breve y estamos revisando con los especialistas su recomendación en el uso de escuelas, porque los volúmenes, desalojar un grupo de 30 o un piso que pudiera tener 220 alumnos o un edificio escolar que pudiera tener casi 400 alumnos en 30 o 40 segundos, que es lo que dan las alertas sísmicas, tal vez no sea lo más adecuado. En fin, es una situación de aprendizaje y también de análisis la que estamos haciendo. Claro, pero también es cierto que esto sí puede ser útil en función de que pues se tenga que llevar a cabo, por supuesto, todo un diseño de cómo reaccionar, y bueno, pues a final de cuentas, si no hay temblores que tengan su corazón, digamos, aquí cerca de la zona metropolitana, si están de lejos, sí es factible que haya un espacio mayor. Entonces, bueno, pues creo que a final de cuentas, secretario, pues sería cosa de revisarlo muy a fondo este tema, ¿no? Como tú bien dices, Miguel Ángel, la tecnología es buena en la medida en la que los seres humanos, las personas, estamos preparados para utilizarla. Yo creo que son herramientas que sin duda suman, sabiendo su buen uso, y efectivamente, de hecho, los sismos más fuertes que se han sentido en Jalisco por el tipo de tierra, sobre todo hablando de Guadalajara, hablando en concreto de Guadalajara, donde está el 60% de la población escolar, pues es un lugar donde aquí también tenemos, digamos, zona sísmica por fallas muy cercanas, y en ese caso no te da ni esos segundos, ni los 20 ni los 30 segundos. Estos segundos los da cuando son en Michoacán, en Guerrero, en la costa. En fin, por eso insisto, es una cuestión, como tú bien la refieres, útil, es una herramienta que te permite, si bien no desalojar, por lo menos ir al área más segura de la
espacio donde te encuentras. Entonces, pues es algo interesante que ya se ha analizado en otras ocasiones. Insisto, yo creo que en la medida en que estas experiencias las capitalicemos en mejor precaución, va a ser bueno en nuestro caso, para el sistema educativo. Claro. Secretario, en este ciclo escolar han pasado situaciones muy complejas. Tenemos lo del temblor, también el abandono que sufrieron algunas escuelas por el tiempo de pandemia, y a esto le tenemos que sumar precisamente la mismísima pandemia. ¿Cuáles serán las dinámicas que estarán llevando ahora con los estudiantes por esto del COVID? ¿Hay algunos filtros? ¿Siguen llevando medidas sanitarias? ¿Cómo está esa situación? Sí, sin duda el tema del deterioro de las escuelas ordinario por el tiempo se le sumó a estas cuestiones que bien describes, y en ese sentido pudimos abrir un frente nuevo adicional al de la remodelación integral de escuelas que ya teníamos, y era simple y sencillamente recuperar pues este cable robado, las instalaciones eléctricas, las hidrosanitarias, cristales y demás, y en ese sentido estuvimos prácticamente a la par. Es decir, durante la pandemia tuvimos más de 700 incidentes en 500 escuelas aproximadamente. O sea, es un número impresionante, le pasó a todos los estados, pero Jalisco fue capaz de ir reparando a un ritmo mayor que el deterioro, que el daño que se les hacía por estas cuestiones, al punto en que llegamos a tener en la pandemia casi 3 escuelas vandalizadas y robadas por día. Hoy estamos teniendo ya con las clases un ciclo presencial plenamente, solo 0.3, 0.4 incidentes, y tenemos una capacidad para la reparación del doble o del triple. Entonces ya prácticamente en ese tema en particular hemos recuperado las escuelas. Sí tenemos algunas residencias en algunas zonas, en algunas escuelas, y bueno, estamos trabajando ahí con mayor intensidad. Y con lo que respecta a qué se está haciendo en las escuelas en cuestión de protocolos por el COVID, pues decir que básicamente el mismo protocolo que nos fue muy útil el ciclo escolar pasado, donde ya la presencialidad pues prácticamente estuvo al 100%, es el que estamos usando hoy. Consiste, y aquí el énfasis de no bajar la guardia, en la importancia de no mandar a los hijos con signos de enfermedades. Esto es importantísimo. Creo yo que es de los elementos más valiosos. Ayuda el gel, ayuda el cubreboca, ayuda todo. Sin duda sí ayuda. Por eso es que siguen opcionales, ya no son obligatorios, pero hay escuelas que lo siguen haciendo. Pero lo más efectivo es que una persona, un maestro o un alumno que pudiera llegar a estar enfermo, no vaya. Y no solo de COVID, sino de cualquier enfermedad de transmisión digamos fácil, como la gripe, como todo este tipo de infecciones respiratorias, porque cubrimos 2 grandes objetivos. Primero, pues que se atienda a ese niño, se recupere con mayor rapidez si permanece en casa y con una atención médica adecuada, y evita que otros 30, 40 compañeros pues que están en contacto con él tengan riesgo de infección. Pues secretario, le agradecemos mucho toda esta exposición de información, y bueno, pues ojalá que pues todos los padres de familia efectivamente apliquen estos criterios que usted nos acaba de comentar y compartir. Muchas gracias, secretario, muy amable. Gracias, secretario. Buen día, secretario. Un abrazo. Igualmente, gracias. Bueno, hoy tenemos un análisis de parte del secretario de Educación con respecto a esta situación a causa de los sismos. ¿Y qué le parece si seguimos en ese orden de tema? Y es que con los sismos de la